Ahora sí, muy buenas tardes, todas sean muy bienvenidas y bienvenidos, ahora sí, Vía Alemana. ¿Cómo estás, Arnaldo Arancilla? Muy bien, ¿me escuchas o no? Perfectamente, Estaba probando audífonos nuevos porque con ya estamos Amazon. completamente en vivo en nuestro programa semanal. Bueno, Mm. te tengo que contar muchas cosas y obviamente muchas cosas también a nuestros amigos y amigas que nos ven en casa. Es bastante, ha sido bastante, una semana bastante compleja, bastante movida estos últimos días en el país y también, por supuesto, en Villa Alemana. Quiero partir con una noticia que es triste para la ciudad, pero que nosotros ya venimos conversando hace por lo menos 3 semanas. No, no diga que no se lo dijimos. No sé, ahí se ve más o menos, ¿no? Sí, 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 se ve perfecto. Esa esquina es la esquina que está a 2 o 3 cuadras del Hospital Peña Blanca, donde hay un paso bajo nivel del tren, donde efectivamente hay una sola vía, y una sola vía de acceso y salida. El semáforo es el que da la salida. La gente está desesperada, porque hay múltiples proyectos habitacionales en el sector, con torres de edificios, etcétera, y ya el caos vial ya es insoportable, y la carga que se aumentará, la verdad que es difícil poder dimensionar. Mm. Lo hemos conversado en las semanas anteriores. Esto no solamente se vive en Villa Alemana, pero por supuesto que este es un caso dramático. También se vive en otras comunas, por ejemplo en Quilpué, donde también hay situaciones de planificación urbana, por ejemplo el sector Los Pinos, ¿no es cierto? Claro. Oye, ¿cuál es la postura de la Municipalidad en Vía Alemana sobre ese proyecto? ¿Lo saben o no? Hasta ahora no ha habido ninguna manifestación pública. Es un proyecto aparentemente aprobado. De hecho, dice próximamente nuevo condominio, pero a veces, te lo digo por experiencia, a veces las inmobiliarias antes de tener completamente aprobado todos los pasos, ya inician la publicidad. Puede Pero pasar, aquí da pasar las un año dimensiones, perdón. fácilmente. Puede pasar un año fácilmente antes que empiecen a construir. Sí, además que en esta época de pandemia no hay mucha venta y las construcciones están bastante paralizadas, avanzan a un paso bastante lento. Lo he visto también en otras comunas, no sé, lo he percibido también en Viña del Mar, que es una ciudad que también tiene una alta eh, tasa de crecimiento inmobiliario. Bueno, se ve un condominio, la foto y además el paño es un paño muy grande. Entonces probablemente habría que preguntarle también a los sectoriales qué pasó. Es algo bastante complejo. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas de mitigación del proyecto? Hay varias cosas que hay que preguntarse. Bueno, hay que, tratando de ser positivo, este proyecto debería arrastrar con él, mejorar la conectividad ahí, mejorar ese paso, ampliarlo, eh, Mm. aceras, señalética. Yo dudo mucho que sea así por el asunto de que sería bastante caro un proyecto, o sea, la posibilidad efectiva de realizar una cosa así pasaría por hacer un paso a bajo nivel. Lo cual, mira, yo te voy a contar, no sé si tú has escuchado el proyecto del Parque Pumpim en Valparaíso. Sí, 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 hace años que Era un está. proyecto que contemplaba en su versión reducida algo así como 600 estacionamientos. Y si son 600 estacionamientos, pensemos más o menos un estacionamiento por departamento. Pero ponle 500 departamentos o 600 departamentos. Ese proyecto no era viable haciendo la solución que se requería para la congestión que se iba a provocar en Santos Goza. Porque ¿qué es lo que había que hacer? Había que hacer un paso bajo nivel abajo para agrandar justamente el paso donde se produce todo este nudo vial en la entrada de Valparaíso. Y ellos no estaban dispuestos porque era muy caro, eso era incompatible con el proyecto. Entonces ahora yo me pregunto, este proyecto puede tener dimensiones incluso menores, difícil que vaya a pagar un desnivelado en ese sector. También otros proyectos, recuerdo uno de 3.000 estacionamientos, también manifestó que ese tipo de inversiones son incompatibles con el proyecto. Así que está complejo, está súper complejo. Bueno, Oye, la ciudad dime, sí tiene que ser, de alguna forma. El problema es cuando crecen de forma desordenada, bueno, este problema que hay en Granada puntualmente no es por este proyecto, es por todo cómo se ha desarrollado el plan territorial ahí de forma desordenada, que ha llegado a ese cabo.
De hecho, no hay plan regulador desde principios de siglo. Entonces, y el alcalde, ¿cuántos periodos? 3 periodos. Entonces, él puede que termine haciendo un plan regulador justo antes de irse, y además justo antes de irse, en un periodo que legalmente no hubiese tenido que servir. Porque, ojo, por el problema de la pandemia, se extendieron los cargos edilicios varios meses. Claro. Bueno, muchos cargos se extendieron. Entonces, yo creo que hay una crisis de legitimidad al respecto, si quiere terminar con una cosa como esta. Y lo otro, que también los procesos de participación ciudadana, en qué condiciones se van a dar. Yo he estado pendiente para saber cuándo. Que congelaste un poco. Ahora te veo bien. Sí, está contemplado dentro de los planes reguladores, para su formación, la participación ciudadana. ¿En qué condiciones se va a dar la participación ciudadana en esta situación de pandemia? Es cierto que ahora ya se puede acudir a lugares físicos, pero porque, por ejemplo, cuando se dan estos procesos de participación ciudadana, hay una suerte de explicación a la gente de los términos técnicos, se hacen unas modelaciones para presentar. Bueno, seguramente tú lo viste en Quilpué, porque así se dio cuando se discutió el plan regulador tan polémico que terminó con la municipalidad de Piedra, ¿te acuerdas? Pero aunque se llame a la ciudadanía a participar, nunca es lo mismo que... O sea, lo que se discute no es lo que se escribe al final. Bueno, ese es un tema que ocurre frecuentemente, y no solamente en estos temas, también ha ocurrido en las participaciones ciudadanas que involucran la consulta indígena, en los temas ambientales también ocurre, en muchos temas en Chile hay muchas cosas que falta que realmente se aterricen y se desarrollen con sinceridad, porque finalmente el papel aguanta mucho. Bueno, ojalá dejemos este tema, sobre todo que hubiese sido bueno que el impulsor de esta conversación hubiese alcanzado a llegar, pero sabemos que ha estado trabajando por todos nosotros. Así que, bueno, Pablo, Embry, un abrazo cuando veas la repetición de este programa. Bueno, y en todos estos temas, por supuesto, encontramos una gran complejidad. Bueno, hay que decir que esta semana, además, he estado recorriendo muchísimo la comuna, a pie, como es mi estilo, y sabes que varias veces he estado a punto de caerme. Y no es porque tenga mala condición física, porque de hecho troto un poquito, de hecho en la mañana me encontré con unos amigos común en el, en el trote. Yo corrí un poquito más, pero llegué en mala condición, yo corrí 15. Bueno, la cosa es que los sectores como por ejemplo Maturana, Berlín, las calles interiores, las que tienen todas los que conocemos con los nombres de las capitales, las veredas están realmente en malas condiciones, en pésimas condiciones. No, yo me imagino los adultos mayores cómo deben tener dificultades. Si yo estuve a punto de caerme varias veces, me imagino que muchos se han caído. ¿Y cuántos han llegado al hospital también? Porque las caídas en una persona, en un adulto mayor, son una complejidad mayor. No sé, en Quilpué, ¿cómo evalúas tú el estado de las veredas? En general, en Quilpué no son tan malas las veredas en la mayoría de los sectores, pero tampoco los accesos son muy cómodos para los adultos mayores. Las ciudades no Estaba están pensando hechas. ahí en Carosi es súper difícil pasar a pie, toda esa esquina, todo ese sector. ¿Cuál parte de Carucila? Cuando tú vas caminando como en dirección hacia tu casa, eh, las veredas son bien complejas, es Mira, difícil ir a pie. sí, Tienes que mira, cruzar de un lado para otro porque se te acaba la vereda, si no conoces el sector te quedaste en un lado sin vereda caminando. claro, yo diría que no es tanto el problema en las veredas, yo diría que el problema es que hay mucha curva y hay árboles que tapan la visibilidad y no ves si viene un auto no, y los automovilistas tampoco te ven si van a cruzar. Y lo otro que tiene que el puente del Estero a veces tiene una vereda muy angosta, bastante peligrosa la vereda. Pero yo recuerdo que antes de llegar al puente, iba caminando por una parte y se me acabó la vereda. Claro, se te acaba la vez que cruzar, obligado a cruzar. Es que eso es peligroso.
O sea, esas cosas son peligrosas, no son simples. Ese diseño de calle era básicamente una industria, no estaba pensado para el tráfico peatonal que tiene ahora. Ese diseño es de cuántos años, 70 años atrás, 80 años atrás. Lo Ese bueno es es el que hay problema. unas hermosas casas en el sector, hay que decirlo. Amplias casas, bonitas, como la tuya, por ejemplo. Oye, es interesante este tema. De hecho, también, y si lo empleamos también a otras necesidades viales, eh, ni en Quilpué ni en Villa Alemana, por ejemplo, hay ciclovías. No hay ciclovías como tales, sí hay una como ciclovía que se levantó Fuera de sola norma. quizás sí, en el barrio industrial. Bueno, eso es bueno que haya iniciativas de la gente de apoderarse y tomarse los espacios. Ahí hay que ser valiente para andar en bicicleta. Yo la verdad que ando muy poco en bicicleta por lo mismo, por los Hay una riesgos que implica. ciclovía muy bien equipada saliendo del pueblo Orozco. ¿La conoces? Ah, sí, sí, tienes razón. Claro, pero eso es como una ciclovía más de efecto deportivo y algunas personas que viven en el sector, pero es poquita, digamos. No es el tanto Claro, en te la zona obliga a urbana. pasarte un vehículo hasta allá para usar la ciclovía. Eso no es la idea. Bueno, debería haber un circuito que uniera con esa ciclovía, un circuito urbano, que permitiera atravesar el centro, que uniera algunos barrios, para empezar, digamos. Sobre todo que Quilpué es una zona que está vialmente saturada. O sea, de hecho, si hay una parte del Marga Marga donde se producen tacos, es justamente el centro de Quilpué. Hace muchos años que el troncal antiguo colapsó. Y de hecho también, curiosamente, y pese que yo traté de hacer algo al respecto, pero es muy difícil, porque uno necesita ahí la colaboración de todos, no podéis solo. Eh, está, hay terminales de colectivos ahí, que salen por ahí, enfrentan la vía. Bueno, hasta hace pocos años estaba el terminal de buses interregionales ahí también, Pullman, Turbus, Cóndor estaban en el centro de Quilpué. Bueno, ahora lo que tiene, bueno, no sé si tú sabías, pero yo me enteré, estando en la Seremía, justamente, de que el terminal de Quilpué no es propiamente un terminal, no está autorizado como terminal, es como una parada. Es que, bueno, tiene bastantes problemas el terminal actual de Quilpué, el dichoso terminal, porque los vecinos no están tranquilos nunca, porque el terminal funciona desde las 4 y algo de la mañana hasta las casi las 1 de la mañana, con ruidos, motores, gente. Hay Y no es un mucho. terminal propiamente tal, por eso mismo no tiene los requerimientos técnicos que tendría que tener un terminal. Los espacios, todas las características que yo no digo que mejorarían mucho el tema de la calidad de vida de los vecinos. Sí, puede ser que igual la operación misma es molesta, pero evidentemente la calidad de la operación mejoraría si hubiese realmente un terminal. Un terminal que podría contar, por ejemplo, con un espacio para taxis básicos, no sé, con algún grado de intermodalidad también pensado de otra manera. Eh, bueno, sí es cierto que por lo menos hay cerca, a un par de cuadras, pasan las micros, incluso hay a una cuadra creo que pasan algunas micros. Eh, pero de todas maneras, Quilpué requiere, yo creo, así como Villa Alemana. Tú sabes que en Villa Alemana, pues tú lo conoces perfectamente también, seguramente, en Villa Alemana paran en la calle. Está la oficina en la calle, aquí a paso del metro estación Villa Alemana, y paran en la calle, lo cual evidentemente no es la mejor condición para la operación. Y bueno, menos mal que eso sí está bien ubicado la parada, porque hay harta conectividad de colectivos, micro, y eso favorece bastante. Claro, no es el mejor equipamiento ahí, pero sí es un buen sitio para tomar y bajarse del autobús en vía alemana. Oye, No así el me Quilpué. quería, sal- me quería salir un poco de la pauta, pero ¿sabes qué? Algo que me ha empezado a dar vuelta, y que lo hemos conversado en semanas anteriores, referente a la constituyente, pero resulta que en Viña del Mar se confirmó. Yo sé que ahora sí alemanes me van a decir, oye, ¿por qué estás hablando de esto? No, porque es un tema que nos afecta a todos en algún momento. Y nos va a afectar también acá en el Distrito 6 con los candidatos constituyentes, probablemente de más de algún partido, más de un conglomerado. Y aquí me refiero a aquellas personas que están vinculadas
más conocidas o menos conocidas, pero que están vinculadas al poder, que están vinculados a aquellos que tienen conexiones, conocidos y todo eso, están tomándose las regiones del país, las ciudades del país, del resto, que no, de la periferia de Santiago, si se dice, se la están tomando para sus candidaturas y quieren representarnos y guiar nuestros destinos, porque seguramente estiman que nosotros no somos capaces o sencillamente no somos tan cercanos al corazoncito de aquellos que están en la elite política, la elite económica, póngale usted el apellido que quiera. Y aquí en específico quiero dedicar justamente a Viña del Mar, porque hay una nueva candidata que aparentemente va a ser la candidata de la derecha de Chile Vamos. ¿Has escuchado algo de eso, Arnaldo? Bueno, hace tiempo yo venía escuchando un rumor que Andrea Molina estaba por caer sobre Viña del Mar. Oye, y es bien curioso porque uno diría, bueno, no sé, que tendrá una vinculación, qué sé yo, y resulta que, mira, ella tiene tantas vinculaciones con la quinta región que en el antiguo distrito que correspondía básicamente al sector de Quillota, la zona interior, que era un distrito más pequeño, ella fue diputada por ese sector. Claro. Entonces, es curioso, el corazoncito estaba por allá y ahora está en Viña. No, es curioso, ¿no? Bueno, sabemos que el objetivo no es buscar gente de la región capacitada o no, el objetivo es ganar la elección. Y por eso buscan esas cartas que son atractivas. Sí, ganar la elección, esa es una posibilidad, pero por otro lado también uno podría decir también tener afinidades con aquellas personas que van a dirigir los destinos, si finalmente no es casualidad. Es súper La complejo. estructura, sí, es un Es tema súper complejo, complejo. pero fíjate que, mira, hace unos años atrás leí un estudio que se hizo en Chile respecto a la estructura del poder en Chile, y fíjate que decía que más o menos el 30% de los recursos en el país pertenecían al 1% de los chilenos. Y ese 1% de los chilenos no estaba tan distribuido durante el país. Estaba básicamente ubicado en su gran mayoría en Santiago. Ese es un tema. Ahora, otra vinculación de temas de concentración del poder. ¿Te enteraste del tema de las notarías? ¿Viste lo que pasó con las notarías en Chile? ¿Cuál de todos los Hubo un estudio que salió esta semana del que vínculo de dice los que notarios con... con personal del Poder Judicial, generalmente con jueces, con políticos, un altísimo porcentaje con políticos. Entonces, de alguna manera tú ves que hay una gran concentración. Escuché una frase, creo que fue en Tele 13 Radio, que decía que Chile no es que fuera un país pequeño, sino que era un país promiscuo. Y yo creo que endogámico. eso es cierto. Yo creo que eso es cierto. Tengo Sí, en muchos endogámico. aspectos se podría llevar la expresión, pero yo creo que sí. Chile es un país promiscuo. Poniéndose un poco serio, evidentemente es preocupante cómo se dan estos fenómenos de concentración y cómo en el fondo no se abren estos espacios de estas élites, se cierran y al ocurrir eso, evidentemente no nos vamos a favorecer aquellos que no pertenecemos a esta. Es un tema complejo. Yo Esa es pongo, la estructura heredada típica de una nación que nació de un colonialismo. bueno, y de hecho es más, tanto es así que si uno revisa los países de Latinoamérica, se da, a diferencia de otros lugares del mundo, se da la casualidad de que la gran mayoría son regímenes presidencialistas, lo que implica que el poder se concentra muchísimo, la gran mayoría. Y de hecho, si uno revisa los países desarrollados, solamente hay 3 países desarrollados en el mundo que son justamente presidencialistas. Y dentro de ello, Estados Unidos tiene una característica. ¿Y cuál es esa característica de Estados Unidos? Que Estados Unidos es un Estado federal. Entonces ya hay una gran distribución de poder entre el Estado federado y el Estado federal. Bueno, Y por es otro un lado, real Estado federal, porque muchos dicen de federales verdad, si como ¿Tú Argentina, tú lo pero seguiste por el tema del COVID? Lo que pasó con algunos estados en relación a Donald Trump. ¿Lo seguiste un poco ese la, tema o no? la,
la casi sublevación que hubo. Eso, dale, habla, Sí, sí, coméntanos. sí. Bueno, obviamente la postura radical negacionista de Trump llevó a que algunos gobernadores de no pocos estados decidieran emplear sus propias políticas públicas en cuanto a salud. Y iban chocando de frente, cual trenes, en colisión con Trump. La verdad es que no sé Exactamente. quién fue el que logró mediar ahí. Bueno, Ahí de me hecho los digo. estados eran los que podían imponer las cuarentenas, no el Estado federal, por ejemplo. Entonces, entonces hay varias situaciones bien complejas al respecto con la situación, pero evidentemente ahí hay un control a los excesos del poder, y evidentemente, además hay otro control grande. En Estados Unidos, los presidentes no presentan proyectos de ley, y el Senado es justamente el lugar donde hay más poder concentrado en cuanto a facultades legislativas, en cuanto a poder desarrollar proyectos, y los estados realmente están representados en el Senado. Y de hecho representados en ese sentido, con una base más o menos, una base igualitaria. Entonces, ¿qué es lo que Pero bueno, sucede? también hay que reconocer que los senadores llevan periodo tras periodo en cargo en Estados Unidos. ¿No? Se Sí, ese es un jubilan, problema, entran de ese es un senador y se problema jubilan grave. de senador. Sí, ese es un problema grave, eso es cierto. Pero a lo que iba yo es que el presidente de los Estados Unidos tiene varios contrapesos. Tiene los gobernadores de cada uno de los estados, y por otro lado, no puede desarrollar en el fondo un programa si no tiene mayorías en los congresos bajo ningún punto de vista. No tiene iniciativa, no tiene... Y de hecho, y otro tema más, los proyectos, la mayoría de los proyectos son supramayoritarios, o sea, requieres el 60% de los votos para que sea ley. Entonces, eso pone un montón de freno a los caudillismos, finalmente. E incluso con todos los problemas que hubo con Trump, que trataba en un momento determinado, quiso poner normas discriminatorias para las personas de algunos países musulmanes y cosas como esas, bueno, ¿y qué pasó? La Corte Suprema le dijo que no. Le anuló el decreto. Entonces, la orden ejecutiva, así le llaman allá. La Bueno, sí, anuló, la dejó sin efecto. Estados Unidos está lejos de ser una máquina perfecta, pero es una máquina que avanza. Sí. Y pudo resistir un gobierno bastante exótico, por llamarlo de alguna manera, para no tratar de connotar más, lo pudo resistir bien. Entonces, las instituciones funcionan por sobre, digamos, los individuos que las sirven, lo cual es bien positivo. Bueno, y volviendo a Chile, porque me di la tremenda vuelta, evidentemente el presidencialismo en Chile es más parecido a la idea de un rey sin corona, y es tan así, nos aferramos tanto a esto, que hemos elegido los últimos 16 años a dos personas, digamos. Eh, y eso de alguna manera habla de esa característica. Evidentemente los cambios no pueden ser, o quizás no van a ser nunca radicales, pero sí esta es una institución que sería bueno dejar un poquito atrás y pasar a alguna figura un poquito más atenuada. Puede ser incluso un presidencialismo atenuado, o puede ser, porque el nuestro es exacerbado, o como es la postura que ya muy de consenso, en un momento determinado la propuso Andrés Alamán, que fue el primero que la puso con fuerza, el año 2016. Después hay consenso en otros partidos de la coalición de Chile Vamos, y también si uno salta el charco, digamos, el PPD en su propuesta de hace pocos días también habló de un semipresidencialismo. Entonces, parece que hay agua en ese río, como para que avancemos hacia un semipresidencialismo, y eso permitiría dar más fluidez también al sistema político, permitiría que las mayorías se expresaran de mejor manera, y por otro lado, también si que hay una situación conflictiva, poder desentrabar y formar un nuevo gobierno, que es una situación más o menos razonable. Yo soy bastante crítico, reitero que ningún modelo va a funcionar si no queremos que funcione. Eso es Eso cierto, así lo veo. eso, Ahora, en cuanto, eso en es muy cuanto al cierto. régimen presidencialista, la crítica que le hago yo es que es poner demasiada responsabilidad sobre una sola persona. Encontrar una persona que tenga las cualidades
todas las cualidades que necesita un estadista para administrar un país con un régimen como el que tiene Chile es muy difícil. Ya vemos que Bachelet tenía sus carencias, Piñera tenía sus carencias. Eso nos pasa la cuenta a todos. Eso es muy cierto. Oye, ¿qué otros temas nos quedaban para conversar? Habíamos hablado del tema del 10%. Bueno, el tema del 10% que nos afecta a todos, yo confieso que muy probablemente lo voy a sacar. De hecho, estoy casi seguro. Estoy casi seguro, estoy casi seguro. De hecho, tendría que caerse el internet, no sé, una cosa como esa para, para no hacerlo. Bueno, el 10%, el proyecto quedó finalmente el proyecto que presentó el gobierno. Ese es el proyecto que se aprobó. Pero quedó absolutamente cambiado. De hecho, por ejemplo, no se va a exigir el reintegro obligatorio. Y por otro lado, las máximas autoridades del país no van a poder solicitar ese 10%. Esas son más o menos las diferencias, pero en realidad sería exactamente igual al proyecto que se había presentado originalmente en todo lo demás. O sea, se puede sacar el 10%, si es que una persona tiene menos de 1 millón de pesos, o sea, si su 10% es 1 millón de pesos, puede sacarlo todo. Después hay una serie de explicaciones técnicas en situaciones intermedias, pero básicamente va a funcionar igual que el otro. Y lo otro también es que va a ser rápido. Va a haber en 10 días hábiles un pago, 10 días hábiles después el otro pago. Y bueno, así que el día lunes, o sea, mañana, voy a estar frente a mi pantalla solicitando el 10%. Hasta este jueves. ¿Ah? Se atrasó hasta este jueves. Ah, por la publicación, ya, perfecto, sí. Se promulgó el viernes, sí, tienes razón, me tengo que esperar hasta el jueves. Ah, yo que quería cambiar el auto. Ah, en la tele, El auto que no uso, más encima. el Pero bueno, auto invisible. no, sí tengo, pero no lo uso. Ah, bueno, Tengo un Yaris, un chiquitito, en 2007, 2008, por ahí. Sí. Oye, con ello. pero no lo uso. Oye, ¿qué te iba a decir? Hablemos de temas ambientales. Yo estaba pensando lo que te había comentado. Hablemos de economía circular. Creo que es bien importante. Obviamente tú eres el experto. Si ya anoté algunas cosas, tengo algunos rayados acá en mi cuaderno, pero, pero evidentemente dale tú y yo después meto la cuchara. Ser experto, sé un poco más que tú del tema. Bueno, la economía circular yo la veo en términos simples, que es una política, un tipo de gestión que busca que al final no hayan residuos, no se generen residuos, que todo vuelva a la cadena productiva de alguna u otra forma. Esa es la famosa economía circular, que es lo que antes se llamaba reciclaje o reutilización, pero ahora se le da un enfoque todavía aún más eficiente, que es que todo tiene que volver de alguna forma, nunca salirse del círculo de esa cadena, nunca tiene que caer al medio ambiente como un desecho, como un residuo. Yo me acuerdo que haberte escuchado hablar de 4 R's, pero las primeras son reutilizar, reciclar y reducir. Ahí tenemos las 3 primeras. Bueno, digamos que Claro, son esas: reutilizar, reciclar, reducir. y la última, la más reciente, es rechazar. Rechazar. Ah, claro. Por ejemplo, tú cuando, claro, te ofrecen un paquete, un envoltorio, no, gracias, yo me lo llevo para la casa en la mano. Claro, es Una que cosa como esa, ¿no? tenemos situaciones que son aberrantes. Tú compras un yogur, el yogur tiene fecha de caducidad de 30 días, el envase dura 200 años. 200 años. El envase del Puede yogurcito. durar un envase de buena calidad, de plástico de buena calidad, puede durar 200 años en el ambiente. Oye, y no me dura ni 10 segundos el, Claro. el contenido. Entonces, tenemos que volver, yo creo, a replantear el modelo productivo, el modelo en cuanto al diseño de los productos. Los diseñadores industriales deberían jugar un papel importante ahí en tratar de volver a un modelo más
más amigable. Sí, es que es demasiado la cantidad de residuos que generamos. Un paquete de galletas que trae el cartón, que trae el plástico que envuelve el contenedor de la galleta y el plástico de la galleta. Yo De hecho, estoy viendo mi apunte y estuve desarrollando ayer. Hay me un señor que acuerdo se llama cuando tú ibas a comprar las galletas al granel siempre y te la daban en una bolsita de papel. Ah, claro. Oye, estaba viendo un señor que se llama William McDonough, que dicen que es el padre del reciclaje, perdón, no del reciclaje, de, ¿Economía este, circular? de la economía circular. Y fíjate que es un diseñador. Justamente lo que tú decías, el tema del diseño es clave, es fundamental en esto. Y este señor decía que mucho de su experiencia tenía que ver con que él cuando muy pequeño vivió esta realidad, porque él vivía cuando era niño en Hong Kong, pero Hong Kong no era lo que es ahora, era un lugar prácticamente semidesértico, donde había agua cada cuatro días, y tenía en algunos periodos del año. Entonces vivía en una circunstancia de bastante necesidad, precariedad, tenían que generar colaboración para que no se perdiera nada, no se desperdiciara nada. No solamente el agua, sino muchas otras cosas. Y por otro lado, además, esta persona viajaba a Estados Unidos justamente cada cierto tiempo en el año vinculado al trabajo que tenía su padre. Entonces vio la otra diferencia, entonces, de que en Estados Unidos, obviamente, igual que acá, abría la llave, salía el agua abundantemente, y eso claramente lo impactó, esa diferencia, y lo impulsó justamente a ver esta diferencia entre esta escasez que veía en Oriente y la abundancia que veía en Occidente. Es una cuestión importante. Y lo otro, él quiso formarse en este tema, aprender más, ver si había otras personas que sabían de estas cosas, que estaban pensando justamente en utilizar mejor los recursos, etcétera. Fue a las bibliotecas y no encontró absolutamente nada en esa época. Estamos hablando 30, 40 años atrás, más. Y este señor después dijo que fue a una biblioteca de arte y ahí entendió todo y encontró la respuesta. Y aquí tengo una frase que él acuñó: la vida es el orden del caos, porque él lo que estaba buscando era justamente el concepto de entropía negativa aplicado justamente al entorno. Y Siempre solamente lo dicen encontró en el arte. que todo tiende a la entropía, al caos, siempre. Sí, claro, sí, claro. Oye, y eso lo entienden mejor los artistas. Parece que lo entendían de antes porque él lo encontró ahí y de ahí lo traspasó a este tema. Oye, y él decía que había tres principios, también lo anoté, que me pareció interesante: celebrar la diversidad, uso de energía limpia y renovable, y todo es un recurso para algo más. Lo que tú decías al principio, pensar en el segundo uso, quizás en el tercer uso, en el cuarto uso de aquello que se crea. Incluso que el producto que se crea tenga incorporado ya en su esencia lo que va a ser su segundo uso o algún uso más adelante. Algo de eso ya hay, pues, cuando uno ve las instrucciones de reciclado en algunos plásticos, algo de eso hay, pero por supuesto que nos hace falta mucho más. Estamos todavía en pañales en ese tema. Están las buenas intenciones hasta ahora, pero no tenemos ninguna política clara para implementar una economía circular Oye, a nivel país. y otra cosa que en ese tiempo, cuando empezó a escribir este tipo, era revolucionario, pero ahora dice que tiene gran aceptación, también anoté la frase: no tienes que ser dueño de las cosas, sino usar sus servicios. Es que eso va por el Interesante, concepto de que estamos de paso nada más. interesante. Y también lo otro, le preguntaron en una entrevista que hicieron a este señor, justamente en Chile, vino a Chile, no hace mucho. Le preguntaron a este señor: ¿y qué podemos hacer nosotros si no somos diseñadores, no somos ecólogos, somos seres absolutamente normales en nuestras vidas corrientes? Le dijo: compostaje. Ahí empezaste, compostaje. Porque ya le estás dando un segundo uso a los alimentos que A los no, residuos. a los residuos, exactamente. Oye, y lo otro que me enteré es que el Ministerio de Medio Ambiente, justamente para esta pequeña investigación que hice, el Ministerio de Medio Ambiente generó una oficina de economía circular. Tiene una oficina. Ahí tiene Ahora, una de ser ciencia. enana como todo lo que es el Ministerio.
El señor González tiene a cargo de la Oficina de Economía Circular del Medio Ambiente. ¿Sí? Yo te creo, o sea, si tú me decís eso, te creo porque, o sea, por ejemplo, me acuerdo de la Seremía de Medio Ambiente, tenía 3, 4 personas trabajando, por ejemplo. Entonces, no me sorprendería que fuera. ¿Y cuáles los temas que estaban trabajando? Ecodiseño, reutilización, reciclaje y valorización. Y esto Guillermo justamente González. unirlo, Guillermo ¿cómo se llama? González, Guillermo González, el jefe de Economía Circular. Ah, perfecto. ¿Y de cuánta gente, jefe? Ese sería interesante. ¿De sí mismo? Oye, ¿sabes qué? A mí me pasó que yo me di cuenta que, por ejemplo, en el Servicio Nacional de Aduana, que fue un servicio que conocí por mi desarrollo profesional, oye, había gente que era jefe y tenía el jefe, no sé qué, era un tremendo título, y era el jefe de sí mismo nomás. Está aplicando sobre todo para baterías, neumáticos y otros componentes peligrosos, altamente peligrosos para el medio ambiente. El punto es que tenemos que abarcar todo el resto de- de los envases y embalajes. Es que Sí, es y que brutal la se haga cantidad cargo alguien, pero sobre todo el productor, pues si es el que tiene más responsabilidad, está haciendo un negocio con el cuento, yo, bueno, que se yo insisto, preocupe, y aparte que yo puede ser rentable. insisto que todo cambio real pasa por las demandas del consumidor. Ah, Son los sí, consumidores eso, los que tenemos que eso, cambiar el modelo. por supuesto que seamos nosotros mucho más demandantes. Ahora es medio difícil que lo seamos cuando tenemos situaciones bastante precarias. O sea, es cierto que se ponen más demandantes los mercados de personas que tienen más poder adquisitivo. Son consumidores mucho más que pueden diversificar eh, su demanda. Pueden incluso, qué sé yo, se olvidan del mercado local y empiezan a importar los productos. Y ha ocurrido. O sea, de hecho, en algunos países tú ves que colocan que el producto es realizado en el país. Yo recuerdo mucho en Suiza que tú veías la carne o veías, no sé, los productos vegetales o lo que sea, y venían con la banderita. Sí, ¿Y bueno, por eso qué? también tiene el tema de la huella hídrica y la huella de carbono también. Ese es otro tema, informarla. En el caso de Suiza era porque ellos son mucho más rigurosos con temas que tienen que ver como, por ejemplo, producción limpia, son mucho más rigurosos en los estándares, las condiciones que se exigen de tipo, no solamente higiénico sería demasiado general, pero tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de alimentación que reciben los animales, etcétera, etcétera. O sea, es un producto de mejor calidad en definitiva. Entonces a la gente le informan de que ese bistec o esa fruta es de tal origen. Ahora Es el también, huevo. también lo hacen con respecto a los otros productos. Por ejemplo, no sé, pues, importan melones de Egipto y así. Yo creo que también hay un tema de transparencia, ¿ah? Porque deberían informar abiertamente el origen de los productos y de repente es medio difícil encontrarlo. En Chile tienes que leer letras chicas y en el caso de los productos vegetales prácticamente no hay nada, pues, ¿no es cierto? No. Es curioso también, cuando los países importan frutas y verduras, hay algo que se olvida, que no solamente están importando el producto como tal, también importan agua. Sí, En el fondo se están ahorrando todo el agua que está detrás de ese producto, se lo están ahorrando ellos. Compran sí. agua muy barata, sí. Eso, el tema del agua y también está la huella de carbono que tiene el producto. Ese es otro elemento a considerar. Yo recuerdo que Manfred McNeff se dedicó muchísimo a ese tema de explicar justamente el costo, el costo que tiene energético. Incluso generó una unidad de medida para eso. Él escribió Oye, un libro que se llama ¿Cuánto es bastante? ¿No? mientras lo busca, yo voy a dar el segundo punto
de este objetivo, esta oficina. El segundo objetivo es catalizar un entorno de innovación en un marco regulatorio y otros instrumentos que permitan avanzar hacia un modelo de economía circular. Y existe además un comité estratégico público-privado y se busca que de aquí al año 2040 el 10% de la basura vaya a un relleno sanitario. El resto se reutilice, se recicle, etc. Es bien ambicioso. Imagínate, si ahora todos hiciéramos compost, tomáramos nuestros residuos orgánicos, se disminuiría a la mitad rápidamente lo que va a relleno sanitario. Por lo menos a la mitad. Porque ¿Tú más de creí? la mitad de lo que tengamos es orgánico, como basura. Entonces yo debo comer muy poca fruta y verdura. Porque yo estoy haciendo eso con todos los productos orgánicos, excepto con la cebolla y los cebollines, porque son malos como abono. Mucha acidificación. Yo pesco todo y todo se va al compostaje. Todo. Yo te digo, todo el resto, solamente cebolla y cebollines no. Pero todo el resto lo uso, no hago un compostaje tan pro, la verdad. Es bien es bien poco preocupado en cuanto a las normas, pero sí cago mi hoyo, meto eso ahí, lo revuelvo y funciona. Debería llegar los gusanos, pero la verdad que no he llegado a ese punto, ni tampoco a envasarlo, ni nada de eso, pero sí hago mi hoyito y meto todas esas cosas. Como te digo, pero aún así, de todas maneras, sabes que, por ejemplo, ahora que uno está de repente comprando muchas cosas por internet, vienen con mucho embalaje. Y ahí quizás el hecho de que mi basura no haya bajado tanto tampoco. ¿Cosas nacionales por internet, dices tú? No, en general, productos por internet. Yo la verdad que no tengo idea porque no los compro todos yo, pero llegan a la casa cajas de cosas, qué sé yo, y vienen con muchos cartones, muchos plásticos, mucho de todo. Y sobre todo debe ser para evitar que se arruinen. Sí. El costo de embalaje lo paga el medio ambiente. Sí. Oye, no recuerdo si nos quedaba algún tema en la pauta. No lo recuerdo. ¿Tú recuerdas algún tema que nos haya quedado en el cajón de los recuerdos? La verdad es que no. Yo creo Nos que faltó